y ahí pueden pescar, ¿eh? Pero había otro poblado, se llama el poblado de Pozo Dulce, pero más adelantito así llegan al mar, y muchos pescadores también les gustaba ir a ese lugar. Muchos decían, no, mejor vamos para acá, no me acuerdo cómo le dicen a ese punto, pero es pasando Pozo Dulce, ven un poblado de ahí. Vamos para acá, dice, ahí está más bueno, dice, ahí está mejor, dice, ahí no batallamos tanto, los peces ahí llegan solitos. A ver, hace una como represa, ven ahí el mar, y ahí llegan los pescadores, pues siempre hay peces. A lo mejor así estaba Pedro, ven, que era originario de Betsadia, vivía en Capernaum, pero trabajaba en Galilea, ven, con Juan y su hermano, ven. Así que bueno, también veíamos a ver el estudio pasado que fue Andrés el que le llevó a conocer a Jesús, ¿verdad? A Andrés, su hermano, le predicó, le dijo, hey, vamos. Y él conoció a Jesús por primera vez gracias a que Andrés, su hermano, le predicó. Ya de ahí Jesús le dijo, hey, vente, yo te voy a hacer pescador de hombres. Pero ahí empezamos a mirar, hermano, que él empezó a trabajar con Pedro. A partir de ese momento, él empezó a trabajar con Pedro. Jesús ya sabía que Pedro iba a hacer cosas serias. Ya sabía que no iba a ser tan fácil, como algunos de nosotros. Él ya sabía que iba a batallar quizá un momento con él, así como con nosotros se batalló un tiempo. Pero lo que él veía, hermano, era lo que él podía llegar a hacer. Aún con esos errores, como nosotros le podríamos decir, aún con esos errores, o aún con esas cualidades, él quería trabajar su vida, él quería moldear su vida. Y él decía, yo puedo usarlo para algo, yo puedo usarlo para algo especial. Y lo llevaba, lo iba llevando de menos a más, iba transformando su vida. Veíamos que Pedro era muy aventado, ¿verdad? A lo mejor eso le gustaba a Jesús, aunque en medio de ser aventado se metía en problemas. Decía, bueno, es aventado, pero voy a moldear un poco eso. Tiene carácter firme, y a lo mejor por el carácter tan fuerte que tenía, también se metía en problemas. Pero dijo Jesús, bueno, voy a trabajar con eso. Y realmente, hermano, esos puntos, saben que él los veía como algo malo. Realmente esos fueron los puntos que Dios dijo, voy a trabajar con esos puntos, y esos puntos los voy a usar para predicar mi evangelio, porque eso era lo que él quería. Él veía que era cosa seria, pero dijo, bueno, voy a usar ese carácter para predicarle, voy a usar ese carácter, voy a usar ese ánimo que tiene, porque fue Pedro quien dejó la barca, ¿verdad? Fue Pedro quien dejó la barca para ir al encuentro con Jesús. También sabíamos en el estudio pasado que fue Pedro quien tomó aparte a Jesús para decirle, no, pues mírate, ¿cómo vas a ir tú, verdad? O sea, ¿cómo vas a ir? Lo quería desanimar de lo que tenía que hacer. O sea, estaba entre sí, ¿no? Pero también sabemos que fue Pedro quien desenvainó su espada para tratar ¿de qué? Para tratar de proteger a Jesús, ¿eh? Sacó su espada y le mochó la oreja al soldado romano. O sea, ahí vemos también el carácter que tenía. Era una chispita también, como usted comprenderá. Una chispita y se enojaba y no pensaba las cosas. Imagina, saca la espada y ¡pum! Entonces, a mí me recuerda mucho eso, hermano, la vida de Pedro. Va a ser un pequeño pase aquí. Yo tenía un criadero de perros. Yo peleaba perros y vendía perros de diferentes razas. Tenía como unas 4 o 5 parejas de perros de diferentes razas, pero los que más me gustaban para pelear eran los pitbull. Entonces, esa ocasión llevo yo a mi perro, estaban peleando, dijo el dueño del otro perro, ya estuvo, dice, ya estuvo, ya sepáralos. Entonces ya estaba tratando de quitarlo y mi perro no quería soltar al otro perro.
y estaba jalándolo. Le metíamos aquí unas cosas, unos como palos, para que se destrabara la quijada. Entonces ahí estaba yo batallando para destrabarle la quijada, cuando este hombre llega y patea a mi perro, me pega unas patadotas en la panza, y pues yo me levanto, dejo allá a los perros. Así como era la vida de este hombre, de que no pensaba las cosas, así era yo. Yo me levanté, dejé ahí a mi perro peleándose, me enderecé, saqué mi navaja y le pegué 2 piquetes. Nada más porque pateó a mi perro. No pensaba las cosas, ¿sabes? No era así. 2 piquetes le pegué así en la panza. Ya después me fui, me llevé a mi perro, me andaban buscando, y usted sabe todo lo que después acontece. Ya después uno tiene que andarse cuidando, tiene que andar con cosas, pero la policía y cosas así. Pero hermano, a lo que voy, es que este hombre no pensaba las cosas. Sacó su espada, le cortó la oreja. Lo bueno que estaba Jesús, y en ese momento le reparó su oreja. Dice la historia que Jesús en ese momento lo tocó y le sanó, amén, le restauró. Entonces nosotros nos damos cuenta, hermano, de que todo lo que este hombre hacía, pero aún así Dios estuvo dispuesto a ayudarle. Fue Pedro quien se jactó de que él nunca lo negaría. Él dijo: yo nunca te voy a negar, Señor, yo nunca te voy a negar. Pero vemos que sí lo negó. 3 veces lo está negando. Entonces todo eso, hermano, fue el trabajo que Jesús estaba mirando. Dijo: bueno, voy a trabajar en todo eso con él, voy a trabajar en cada una de esas áreas con él. Así como a nosotros nos mira y dice Dios: bueno, voy a trabajar esas áreas con él, voy a trabajar. Si tiene un carácter fuerte, voy a usar ese carácter fuerte para llevar mi evangelio. Si es de decisiones firmes, voy a usar esas decisiones firmes para trabajar con él y llevar mi evangelio. Así que vamos a mirar ahora lo que Dios hizo en la vida de Pedro. Ya vimos en el estudio pasado cómo todos los errores, las cualidades, o las cosas en contra que tenía Pedro. Pero ahora vamos a mirar, hermano, lo que Dios hizo de la vida de Pedro. Dice Hechos 2, verso 14. Pedro fue, hermano, el principal organizador o el principal orador, podríamos decirlo, para cuando llegó el tiempo de la visita del Espíritu Santo. ¿Ya lo tiene ahí? Hechos 2, verso 14. ¿Quién lo puede leer? Oíd mis palabras, ¿verdad? Aquí nosotros vemos que en este capítulo de Hechos 2 fue cuando llega el tiempo del Pentecostés, o sea, el Espíritu sobre cada uno de los discípulos. Estaban todos juntos, estaban todos orando, y llega el Espíritu de Dios sobre cada uno de ellos. Pero ¿quién tomó la decisión de empezar a predicarles? Siempre el más aventado. Dijo: no, pues yo me voy a poner en pie. Y empezó a hablarles, empezó a decirles. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Entonces la gente decía: ¡ay, están borrachos! Porque vemos que en el tiempo que llegó el Espíritu todos hablaban nuevas lenguas, todos hablaban diferentes, y la gente decía: no, ¿qué tienen esto? ¿Están borrachos? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? Están borrachos. Pero Pedro
sintió un deseo de hablarles, de predicarles, espérense, no malinterpreten las cosas. Las cosas no son así. Y les empieza a hablar, les empieza a explicar. Eso es lo que quería usar Dios de él. Ese carácter de aventado. Vemos que en ocasiones le costó problemas, pero ahora que Dios empieza a trabajar con él, fue el primero que empezó a predicar. Cuando Dios empieza a trabajar con él, fue el primero que empezó a predicar. Entonces no le quitó quizá ese carácter de aventado, sino que lo trabajó, lo usó. Entonces las iglesias, hermano, o la iglesia principalmente, fue una influencia en ese lugar por parte de Pedro. Dice que él predicó en el primer evangelismo que dieron en la calle. ¿Cuántos gentes se salvaron? Porque dice que fueron a las calles y predicaron. ¿Y quién fue el primero que predicó? Pedro fue el primero que predicó. Y dice la palabra de Dios, hermano, que se salvaron 3,000 personas. ¿Te das cuenta? Así era como ellos predicaban. Hay 3,000 personas. ¿Por causa de quién? Por causa de que el Señor trabajó en la vida de Pedro. Ese carácter fuerte que tenía lo empezó a usar para predicar su palabra. No se rajó. Dijo, no, me da vergüenza. Era el carácter fuerte y no dijo, me da vergüenza. Dijo, yo me voy a parar y yo voy a empezar a predicarles. Yo les voy a hablar. O sea, ¿se dan cuenta cómo usó ese carácter? Ahora, en el capítulo 3, vemos que Dios usó la vida de Pedro para sanar a quién. No, dicen que cuando Jesús sanó a su suegra fue cuando Pedro lo negó. O sea, fue antes de Hechos. No, eso fue un chiste. En Hechos 3, dice Hechos 3, verso 2. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijándole en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Te das cuenta? Ese carácter de aventado, una vez más lo volvió a usar. Pero Dios transformando ese carácter. Muy bien podía haber dicho él, hey Juan, ¿traes una moneda para él? No traigo. Ahí a la vuelta. Pero él vio más allá. Él dijo, no, a ver, vamos a orar por él, vamos a hacer algo por él. Y dice que oraron por él y le dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y en el verso 7 dice, y tomándolo por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Tremendo, ¿eh? En el momento. O sea, se imagina entonces eso en su carácter, viendo que Dios le había respaldado, que digo, wow, tremendo. O sea que sí sirvo de algo. Ya no eran nada más puros errores, ya no eran puros defectos. Ya Dios estaba usando su vida. Ya Dios estaba moldeando su vida para usarla en predicar su palabra. Ya estaba moldeando su vida para usarlo en sanar enfermos. Entonces nos damos cuenta, hermano, que la vida de él empezó a cambiar. En el capítulo 4, verso 5 al 10. ¿Quién nos puede leer? Capítulo 4, verso 5 al 10.
aquí vamos a mirar otra cosa, ven, que Dios empezó a usar en él. Sí, bueno, por favor. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en nombre de qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Se da cuenta? O sea, qué aventado era, ¿no? Está delante de los principales y le dice: en el nombre de Jesús de Nazaret, quienes ustedes crucificaron. O sea, le está echando la bronca directamente, ¿no? O sea, quienes ustedes crucificaron. Dice: gracias a él este hombre está sano. O sea, ahí, aparte de que no querían que predicara, todavía les está diciendo en su cara: ustedes lo crucificaron. Y ese hombre al que ustedes crucificaron fue el que sanó a este paralítico. O sea, se dan cuenta entonces el valor que ahora Dios está usando en él para predicar su palabra. No le quitó esa valentía. No le quitó esa valentía. Está usando, está moldeando, él está trabajando con ese carácter para usarlo en su obra. Nos damos cuenta entonces que Dios, hermano, puede trabajar también eso con nosotros. ¿Cuántos tienen carácter fuerte? Amén. A veces se pasa de fuerte, ¿verdad? Amén. A veces tenemos carácter fuerte y lo que le sigue. Pero hermano, dice Dios: hey, voy a trabajar con ese carácter para que ya no la llegues, sino para que lo pongas en algo que valga la pena. Amén. Tener un carácter fuerte en decisiones firmes y que valga la pena. Pero antes teníamos carácter fuerte y la regábamos nuestras veces. Amén. Hablábamos de más y la regábamos. Ahora él está teniendo ese carácter y sigue hablando, pero ahora para predicar la palabra. O sea, quiere decir, hermano, que ni el arresto, que ni los golpes, ¿sabes?, ni nada de lo que le hicieron pudo detenerlo. Él siguió predicando. ¿Por qué? Porque desde antes de ser cristiano dice que era persona del vulgo, o sea, persona aferrada, persona que le gustaba andar en problemas y todo. Ahora como cristiano, todo eso le sirvió para aguantar, como dicen, para aguantar vara. Amén. Está aguantando, pero ahora está predicando. ¿Se dan cuenta, hermano, la diferencia? ¿Ven cómo Dios, amén, empezó a trabajar con él, pero para su propósito? Nosotros podemos decirle: Señor, aquí estoy delante de ti, mira, tengo todos estos defectos, casi no tengo virtudes, tengo todos estos defectos, pero si me puedes usar, aquí estoy. Amén. Y Dios nos va a usar, hermano. Dios usó a Pedro, aún con todos sus defectos, lo está usando. Pero los demás discípulos que no tenían tantos defectos están quedando ahí. O sea, sí los usó Dios, sí trabajó con ellos, pero está resaltando la vida de Pedro, aquel que tenía más problemas, aquel que tenía más defectos, aquel que tenía menos virtudes. Dios lo está usando, porque lo que a Dios le agradó puede que tuviera un carácter que él pudiera moldear. Entonces, si usted tiene un carácter, es una pieza clave para la obra de Dios, porque Dios puede moldear ese carácter y usarlo para su obra. Amén. Entonces, nos damos cuenta también, hermano, que Dios usó a ver el carácter de este hombre
¿ven? Para predicarle, a la vida de Cornelio. Cornelio dice la Biblia que era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, pero no conocía más allá. Pero dijo, bueno, voy a usar a este hombre para que vaya y le predique a Cornelio. Así que Pedro está yendo y le está predicando a Cornelio. ¿Para qué quería hacer eso el Señor? ¿Para qué quería hacer eso? En el capítulo 10, ¿saben? Del libro de Hechos, nos damos cuenta de la historia. ¿Ven cómo en esta historia, él está yendo y le está predicando a Cornelio, que él era romano, era un soldado romano, y no era cualquier soldado. Era un centurión, o sea que tenía a cargo 100 soldados más. Y Dios lo está usando a él para irle a predicar a ese hombre. Dios está usando a Pedro para ir a predicarle a ese hombre. Entonces, ¿con qué fin, hermano, lo estaba haciendo? Dice la palabra que lo estaba haciendo para que los gentiles también alcanzaran la salvación. O sea, entonces si nos damos cuenta y leemos todo ese pasaje o todo ese capítulo de Hechos 10, nos damos cuenta que Dios usó la vida de Pedro para 3 diferentes causas. Ahí nos damos cuenta, hermano, que le está predicando a los judíos primero. ¿Verdad? Cuando va y les dice, hey, ustedes crucificaron a Jesús. Está hablando directamente a los judíos, a los que tuvieron algo que ver para crucificar a Jesús. Luego le está predicando a los samaritanos, a alguien que estaba en contra de los judíos. ¿Se dan cuenta? O sea, no se trataban, dice que entre judíos y samaritanos no se trataban. Y Pedro fue un instrumento para poderles predicar a esas personas. ¿Por qué, hermano? Porque otro judío no iba a querer predicarle a un samaritano. Juan, Marcos y todos los demás iban a decir, no, Señor, pues tú sabes que no podemos predicarle a los samaritanos. Pero Pedro dijo, no, ¿cómo es que no? Es una ley. Yo voy y le predico. Ese carácter fue el que Dios quiso usar. Y nos damos cuenta que le predicó a judíos, a samaritanos y a gentiles. Y gracias a eso, nosotros también fuimos alcanzados. Amén. Nosotros también fuimos alcanzados. Los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Toda aquella persona que no era del pueblo israelita. Entonces, tú y yo no somos del pueblo israelita, somos mexicanos. Pero gracias a que Pedro le predicó a los gentiles, o sea, fuera de Jerusalén, fuera de Israel, fuera de los demás lugares, nos alcanzó a nosotros el evangelio. Eso es lo que quería Dios usar de él. ¿Cuántas veces vemos, saben, que Pedro sale y predica a un lado, Pedro sale y predica a otro lado, Pedro sale y vuelve a predicar? ¿Saben? Porque Dios usó ese carácter, todos esos defectos, saben, que él tenía. ¿Saben? Dios los empezó a usar para que su palabra, dice, llegara hasta lo último de la tierra. Pedro fue y predicó a España, fue y predicó a Roma, predicó a diferentes lados. Para ellos ya era lo último de la tierra. Pero de ahí se brincó el charco y nos empezó a llegar el evangelio hasta acá. ¿Te das cuenta? Por eso es que Dios quiso usar la vida de Pedro. ¿Por qué? Porque a lo mejor los demás no querían hacerlo. Quizás Juan tenía mucha sabiduría, pero él era doctor. Perdón, Lucas era doctor. Y dijo Lucas, no, yo no voy. No, yo aquí estoy bien. Pero Pedro dijo, no, pues vamos, en donde me lleve, Señor. Tú sabes, yo estoy dispuesto. ¿Por qué? Porque Dios estuvo tratando con la vida de Pedro. Amén. Dios estuvo tratando. Entonces, si tú dices, no, pues yo no tengo cualidades, tengo puros defectos, eres instrumento útil. Eres instrumento. Porque así era la vida de Pedro. Así era la vida de Pedro, hermano. Con más defectos que virtudes, y Dios lo usó. Amén. Dios lo usó. Entonces nosotros podemos darnos cuenta también de eso y decir, bueno, si Pedro experimentó toda esa bendición de parte de Dios, como Dios lo usó para sanar, para predicar, para hacer grandes cosas, entonces yo también quiero experimentar ese poder. Bueno, usted puede decir, yo puedo experimentar, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. Pedro experimentó la presencia, el respaldo de Dios, pero hermano, también experimentó
quebrantos mientras maduraba. Entonces, cuando tú experimentes quebrantos, no es porque Dios te está dañando, sino porque te está haciendo madurar. Amén. Dios te está haciendo madurar. Entonces, cuando Dios nos está haciendo madurar, hermano, es porque Él quiere predicar, es porque Él nos quiere usar para ir a predicar. Entonces, tú y yo podemos tener esto en mente y decir, bueno, lo voy a hacer. Pedro concluyó que Dios no hace excepción de personas. Cuando él fue y vio que los judíos se arrepintieron, cuando él fue y predicó y vio que los samaritanos se arrepintieron, cuando él fue y predicó y vio que los gentiles se arrepintieron, dijo, Dios no hace excepción de personas. Amén. Voy a predicar más todavía. Y siguió predicando, y hasta el día de hoy, hermano, nos llegó la palabra a nosotros. ¿Por qué? Porque él estuvo dispuesto. Aún con sus errores, él estuvo dispuesto. Yo creo que aquí nosotros también podríamos ser más Pedros. Aún con nuestros errores, estar dispuestos a que Dios nos use para ir y predicar su palabra. Aún sabiendo que en momentos vamos a ser quebrantados. ¿Pero por qué vamos a ser quebrantados? Vamos a ser quebrantados, hermano, para que Dios nos siga moldeando para poder madurar. ¿Y a cuánto les gusta ser quebrantados? No nos gusta, ¿verdad? No nos gusta. Pero Dios nos va a hacer madurar. Dios nos va a hacer madurar. Amén. En medio de quebrantos, en medio de aflicciones, en medio de enfermedades, vamos nosotros a poder experimentar los milagros y el respaldo de parte de Dios. Pedro aprendió a confiar en Dios, aún en medio de todo lo que él estuvo atravesando. Pedro aprendió a confiar en Dios, aún en medio de los naufragios. Pedro aprendió a confiar en Dios, aún en la cárcel. Los metieron a la cárcel, les pegaron una pela, los sacaron amarrados. ¿Y qué hizo él? No se puso a llorar. ¿Qué hizo? Se pusieron a cantar alabanzas, ¿verdad? Y Dios los sacó de ahí. Dios los sacó de ahí. Entonces nos damos cuenta que ese carácter, o esos defectos que él tenía, más bien no fueron defectos, más bien fueron oportunidades que Dios tuvo para trabajar con él. Fueron muchas las oportunidades que Dios tuvo para trabajar con él, así como Dios tiene oportunidades para trabajar con nosotros, hermano. Así lo podemos hacer nosotros. Entonces, cuando él fue y predicó a Roma, él pensando que ya era lo último de la tierra, él dijo, bueno, terminé mi carrera. En los años 68, antes de morir, después de Cristo, antes de morir, él dijo, ya terminé mi carrera, pude venir y predicar a Roma, que era lo último de la tierra en aquellos tiempos. Entonces dijeron, esto ya es lo último, y yo ya terminé. Pero hermano, gracias a que él se aferró a eso, hoy tú y yo hemos conocido también del Evangelio. Gracias a eso, tú y yo somos salvos. Gracias a que él se aferró, gracias a que él dijo, bueno, Dios, aquí estoy, trabaja con mis defectos, úsame. Aquí estamos todos nosotros, porque Dios lo usó. Dios trabajó con sus defectos. ¿Qué te quiero decir con todo eso, hermano? De que hay una cadena de fe. Dios puede estar trabajando contigo ahorita, pero detrás de ti, ¿cuántos más pueden venir? ¿Cuántas más personas, cuántas más familias pueden venir? Si tú dejas que Dios trabaje contigo, si tú le dices como Pedro, Señor, aquí estoy, perdóname. Si lloras amargamente como cuando él negó a Jesús y le dices, Señor, cámbiame, Señor, ayúdame, aquí estoy. ¿Cuántas más personas pueden venir detrás de ti? Hay una cadena de fe. Una cadena de fe. ¿Cuántas personas más pueden venir a los pies de Dios, hermano? ¿Cuántas? Muchísima gente puede venir. Muchas veces gente que ni crees, ni conoces, gente puede venir. ¿Por qué? Porque te has dispuesto, porque has dicho, Señor, aún con todos mis defectos, aquí estoy, úsame. Y entre esos
Muchas veces puede ser nuestra propia familia. Muchas veces nuestra propia familia también puede venir si nosotros nos mantenemos firmes. Amén. Dice 1 de Juan 4:18. Uno puede leer 1 de Juan 4:18. ¿No te escucho? A ver. 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Se da cuenta? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Pedro se dio cuenta de eso. Pedro supo eso. Supo Pedro eso y dijo: yo sé que en Dios no hay temor, porque Él echa fuera el temor. Quizá en un momento él sintió miedo cuando salió de la barca, ¿verdad? Quizá él sintió miedo cuando salió por primera vez de la barca y dijo: bueno, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Él sintió miedo, puesto que se hundió, dice. Pero después de ahí, cuando Dios trabajó con él, cuando Dios lo moldeó, él puede ir hasta el fin de la tierra y seguir confiando en Dios. Amén. Sin temor. Él dijo: ya no tengo miedo, porque Él va conmigo. Entonces, él experimentó claramente, hermano, que el amor, en el amor no hay temor. Entonces, si él experimentó ese amor de parte de Dios hacia él y él hacia Dios, él dijo: ya no hay temor. ¿Qué me va a poder atemorizar? Nada, porque Dios va conmigo. Entonces, nosotros podemos experimentar también eso, ¿no? Dios va con nosotros. Quizá al empezar a caminar como cristianos sentíamos algún temor, pero si nos aferramos, si dejamos que Dios trabaje con nosotros, si dejamos que Dios nos moldee, hermano, el amor de Dios va a echar fuera ese temor y ya nada te va a atemorizar. Amén. Sino que vas a dejar que Dios te use, así como Dios usó la vida de Pedro. ¿Te das cuenta? Entonces veíamos todos los errores que tenía Pedro y muy poca gracia tenía, pero dijo Dios: aún en medio de todos esos errores lo voy a usar, porque Él se dispuso. Ahora vemos todo lo que Dios hizo a través de él. Pero si seguimos buscando más historias acerca de Pedro, nos vamos a dar cuenta de muchos milagros, de muchas cosas que Dios lo usó. Y el estudio se extendería a unas 3 horas. Si quieren, le seguimos. Diría una personita que ya no viene: sí, 3 horas de estudio. Me imagino. Pero vamos, nos damos cuenta que hay muchas cosas que él ni se imaginaba. Él ni se imaginaba que iba a lograr hacer todo eso con una simple decisión. De decir: Señor, úsame. Me arrepiento de haberte negado, pero usa mi vida. De ahí en adelante, Dios empezó a trabajar conmigo. Lo quebrantó de tal manera que él ya dijo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Podríamos nosotros llegar a ser tan quebrantados de esa manera que digamos: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Amén. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, dice, el morir es ganancia. Si me muero, me voy con Él, pero si me quedo, predico de Él. Entonces decía él: estoy en un dilema, me quiero ir con el Señor, pero no quiero dejar de predicar. ¿Por qué? Porque Dios había hecho grandes cosas ya en su vida. Amén. Así vamos a estar nosotros si nos disponemos. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta? Tu amor me cautivó, nunca